amigos, amigas, compañeros de este largo viaje que es el trading, la bolsa, las inversiones. Voy a subir un nuevo vídeo hoy a nuestro canal de formación de bolsa. Vamos a hacer un screen o un robot de eso que tanto nos gusta, pero primero nos vamos a centrar en el índice DAX, el selectivo alemán tan seguido en Europa por miles y miles y miles de operadores. Vamos a ver en qué límite estás y después seguiremos con el screener que tengo preparado hoy. Si nos damos cuenta, prácticamente estamos llegando a una pequeña resistencia o a una gran resistencia en la zona de los 16.300. Si nos damos cuenta, prácticamente aquí teníamos antiguamente, evidentemente, una pequeña estructura de tres partes con tres cabezas inferiores bien señaladas, que si nos damos cuenta, esta estructura prácticamente la tenemos ya en objetivos, ¿de acuerdo? Entonces este impulso prácticamente lo damos ya por terminado, inclusive un poquito más, pero poco más. Y sobre todo lo que más nos llama la atención y más nos vamos fijando es el ángulo de aceleración, ¿de acuerdo? Un ángulo de aceleración prácticamente de un 70% aproximadamente. Eso es un movimiento acelerado, bastante vertical. Ese tipo de movimientos suelen salir en tendencias alcistas, son movimientos acelerados que dan una rentabilidad alta en poco tiempo, pero en mi opinión, para seguir subiendo y escalando, ¿de acuerdo? El índice debería relajarse, pasar a una inclinación normal entre el 40 y el 50, así que una corrección no sería nada desdeñable todavía para volver a crecer, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión de este movimiento tan acelerado que estamos viviendo. Sí es cierto que, bueno, los últimos datos en Europa del crecimiento de nuevo de la pandemia, de una cuarta, quinta o sexta ola, yo ya he perdido hasta la cuenta, pues bueno, pueden traer esa corrección que estamos pensando, ¿de acuerdo? Sobre todo que el ángulo de subida se acerque ya a algo más normal, entre el 40 y el 50%. Muy bien. Una vez visto lo que está haciendo el índice, el selectivo alemán o el selectivo europeo, también mucha gente lo mira como índice europeo de referencia, vamos a hacer un pequeño screen. En este caso vamos a buscar las blue chip europeas, Eurostoxx 50, y hoy vamos a buscar una operativa de huecos de mercado o de gap. Muy bien, vamos a empezar que el screen de trabajo y nos va a buscar los últimos gap o los últimos huecos que ha habido en las grandes compañías europeas en gráfico diario. Es decir, estamos buscando hueco diario de las últimas noticias, sobre todo la mayoría de los huecos suelen salir en la presentación de resultados que ha habido hace un par de semanas. Muy bien, vamos a observarlo, vamos a verlo, vamos a ver qué tipo de operativa podemos encontrar para esta semana si la hubiera. Vamos a ordenarlo de positivo a negativo y empezamos siempre por los que están cerca del número 0, nivel 0. Por ejemplo, aquí tenemos un 4. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a ver más pantalla. Kering, ¿de acuerdo? Empresa francesa, multinacional francesa, productos de lujo. Y muy bien, buscamos dicho hueco, ya sabemos, lo tenemos aquí. Hueco para mí de medida, de impulso. ¿Por qué para mí de medida de impulso? Porque el hueco de inicio, si nos damos cuenta, lo tenemos aquí. Dentro de este impulso sería el segundo hueco, ¿de acuerdo? Operativa, ahora mismo evidentemente, al ser un hueco de medida de un impulso, el mercado debe de relajarse. Y para mí debería de venir, después de la relajación, un tercer impulso dentro de este impulso o crecimiento diario, ¿vale? Al no ser huecos semanales, pues evidentemente lo que estamos midiendo son impulsos diarios, ¿veis? Segundo hueco sería un hueco de medida,
¿Por qué? Porque el hueco inicial, el hueco de preapertura, ¿vale?, de la acumulación, lo tenemos aquí. Seguimos. Prosus. Vamos a ver qué tipo de hueco nos ha fabricado. Empresa que, si no recuerdo mal, se dedica a Internet, mundo digital, y creo que era la holandesa, si no recuerdo mal. Muy bien, si nos damos cuenta, tenemos una acumulación diaria de 3 meses en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Hueco que lo tenemos cerca de la base del punto B. Para mí, importante hueco para perforar al alza dicha acumulación, que además la veo bastante interesante, que es una acumulación de 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces ese hueco más otro hueco que debería de salir en esta parte serían huecos de inicio de movimiento alcista. Seguimos buscando el ramo. ASML Holding, de nuevo otra tecnológica bastante conocida a nivel mundial. Siempre la he recomendado porque siempre está en tendencia alcista. Es una de esas compañías que siempre crece. Fijaros el tipo de tendencia que siempre lleva. Muy bien, en este caso tenemos un hueco que nos ha salido el último 5 velas. Evidentemente, ya viendo el hueco, no puede ser de inicio, porque el de inicio, fijaros dónde lo tenemos, ¿de acuerdo? Huecos de medida lo tenemos aquí. Aquí tenemos 2 huecos de inicio, porque están los dos cerca de la base. ¿Qué pasa? Que este tipo de huecos ya aquí tan arriba, ¿de acuerdo?, nos indica, ojo, porque pueden empezar ya a salir huecos de agotamiento del impulso. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento, y más con esta vela de rechazo o de cambio que ha habido aquí, podemos tener una buena corrección de impulso. Entonces para mí ese hueco no es apetecible. ¿Por qué? Porque evidentemente los huecos buenos son los de inicio, que cogemos el impulso casi completo. Seguimos. Infineon, tecnológica. Volvemos a lo mismo. Ya nada más ver el impulso, para mí ya no es un hueco apetecible. ¿Por qué? Porque el hueco de inicio ha salido aquí. Y este de aquí, en esta altura, fijaros la distancia que hay, con algún hueco de medida que habrá por aquí, ¿de acuerdo? A esta altura nos podemos encontrar ya hueco de agotamiento de impulso. Hueco de agotamiento de impulso, que quiere decir que en cualquier momento nos encontramos ya la corrección y el impulso deja de estar vivo, fabrica una corrección y de nuevo vendrá seguramente otro hacia arriba, porque son empresas muy alcistas. Ya vais viendo ya que las numeraciones son lejanas de cero. Entonces el hueco de inicio, la probabilidad ya es nula. O sea, ya no te vas a encontrar un hueco de inicio, que evidentemente siempre son los más apetecibles. Volvemos a lo mismo. Han acumulado, ¿de acuerdo? Los huecos de inicio los tenemos cerca de la base de la acumulación. En este caso, para mí, este hueco que nos ha marcado el robot es un hueco de medida de impulso. Quiere decir que todavía tarde o temprano, cuando termine de corregir, que acaba de empezar, ¿veis?, podemos tener un último impulso dentro de la aceleración alcista que llevamos. Entonces, haciendo el recuento de gap, para mí esto es un hueco de medida de impulso alcista, ¿de acuerdo? Dutch Boards, compañía selectivo alemán. Esta nos sale aquí una plantilla antigua, vamos a borrarla rápidamente. Una plantilla de medias. Muy bien. En este caso volvemos a lo mismo. Nos ha marcado este hueco, ¿de acuerdo? La acumulación la tenemos aquí. Hueco de inicio, ¿de acuerdo? Para mí hueco de inicio, porque todavía, aunque tenemos doble hueco en la acumulación, ha hecho pullback, de nuevo ha entrado por dentro. Para mí el hueco es bastante bueno, nos da bastantes noticias y evidentemente aquí tenéis el siguiente movimiento y la siguiente entrada clara, ¿de acuerdo? Entonces para mí hueco de inicio, y ojo que aquí puede venir un buen impulso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Al no tener
una aceleración en tiempo de un movimiento alcista. El precio sigue enclavado en la base, en la acumulación previa. Evidentemente, para mí el hueco de medida de este impulso, si sales, no tienen por qué salir siempre el hueco de medida, para mí el hueco de medida todavía no ha salido, ¿de acuerdo? Entonces, interesante entrada aquí preparada. Exilor 15, volvemos a lo mismo, ya son huecos muy antiguos, ¿de acuerdo? Perfecto. Hacen la acumulación, ¿vale? Empiezan a salir huecos y fijaros cómo ya los huecos apetecibles, los dos primeros huecos de la acumulación y de salida, ¿vale? Los han pasado ya. Aquí podemos tener tranquilamente un hueco de medida. Me gusta, ¿de acuerdo? Hueco de medida, ¿por qué? Porque el mercado ha hecho la salida rápida, ha corregido, viene el siguiente hueco, seguramente será un hueco de medida y el mercado va a seguir tirando, ¿de acuerdo? Me encanta este activo. L'Oréal, volvemos a lo mismo, ya estamos en 15, fijaros, en 15 las acumulaciones han pasado ya, ¿de acuerdo? Que es lo importante, generalmente las mayores rentabilidades en una operativa, en este caso diaria, la vais a encontrar siempre en la acumulación. Fijaros la acumulación, qué hueco salió aquí. Evidentemente, ahora lo que tenemos aquí, pues mira, ahí tenemos uno de medida. ¿Por qué de medida? Porque el de inicio lo tenemos aquí. Para mí, este todavía no es de agotamiento, que el mercado corrija. Para mí, esta noticia que nos da ahí el mercado, para mí es un hueco de medida totalmente. Y generalmente me faltaría todavía más arriba uno de agotamiento. Sanofi, multinacional, por todos conocida. Vamos a analizar. Si os dais cuenta, lo importante sería siempre tener una continuidad al hacer los robots, y evidentemente los fines de semana cuando uno más tranquilo está y mejor lo hace. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que a nosotros nos gusta y lo más atractivo es coger huecos de inicio. Huecos de inicio que el robot nos marque 1, 2 como máximo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí tienes el impulso todavía entero. ¿De acuerdo? Muy bien. Sanofi, vamos a examinarle. La acumulación la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos doble hueco. Hueco de inicio, ¿veis? Lo tenemos aquí. Y tenemos ahora un hueco de medida. ¿De acuerdo? ¿Se nos ha pasado el arroz? No, todavía no. Evidentemente, para mí nos queda todavía otro impulso. ¿De acuerdo? Ese impulso, evidentemente, debe de venir hacia arriba y tarde o temprano nos saldrá un hueco de agotamiento del impulso en la parte alta. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, corrección lógica de esta salida vertical y de nuevo, máximos. Y por último, para no hacer tan largo el vídeo, que muchas veces vídeos muy largos nos cansamos, aunque sean muy atractivos los vídeos al final, pues muy atractivo que sea el vídeo y del sistema que os ponga, ¿de acuerdo? Sistemas hay muchos, pero al final solemos aburrirnos con los vídeos. Entonces muchas veces vídeos cortos, pero con un temario muy apetecible, pues son mucho más vistos. Desde luego, por lo menos mi gusto. Yo suelo ver vídeos cortos, pero que la temática sea bastante apetecible de aprendizaje. Muchas veces, por muy largo que sea el vídeo, al final nos aburrimos. Y por último, InBev, ¿de acuerdo? Para mí, hueco de inicio, ojo, ¿de acuerdo? Ruptura de acumulación. El mercado ahora está haciendo el pullback por dentro. Recordar que los huecos se pueden rellenar tranquilamente, o sea, no sería nada negativo, ¿vale? Que el hueco se rellenara y después el mercado, una vez que se rellene el hueco, haga el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Ojo a este hueco que me gusta bastante, apuntarlo en la lista, hueco de inicio, ¿de acuerdo? Y ahora veremos el pullback por dentro esta semana, si esta semana es correctiva, a ver si esta semana el hueco resiste. Recordar que los huecos prácticamente abrió aquí el inicio, lo pueden rellenar, inclusive yo he visto, bueno, yo y vosotros habéis visto huecos rellenos prácticamente hasta aquí, y de aquí se han lanzado, ¿vale? Sin que vigilar, porque para mí este hueco me gusta mucho, el que ha roto, viene el retroceso a la base y nuevo impulso. Bueno, nos vamos despidiendo. Hemos hecho un vídeo del sistema de hueco, de los robots de hueco. Ya sabéis que lo utilizamos a menudo, lo podemos utilizar tanto en gráfico diario, en gráfico semanal.
En gráfico de 4 horas también se puede utilizar, pero bueno, soy más partidario de buscar huecos más selectivos y con más profundidad de mercado, y evidentemente para mí son los diarios y los semanales. Bueno, me despido, Paco Pérez desde Sevilla. Si os gusta el vídeo, como siempre, lo compartís, que vayamos creciendo.